nuestra casa sirva al Señor. Amén. Porque la salvación viene para nosotros y también para nuestra familia. Amén. ¿Quién de aquí viene todavía solito a la iglesia? ¿Quién de todavía aquí tiene personas en su familia que no se están congregando? El diseño de Dios es que tu casa también sea salva. El diseño de Dios es que toda la familia sirva al Señor. Si eso todavía no se materializa, te hago una pregunta. ¿Estás orando para que eso ocurra? ¿Estás clamando por tu casa para que tu casa venga al Señor? Nuestros ojos verán como toda nuestra casa vendrá al Señor. No te conformes, ay, que estoy solito, no importa. No, no, no. La casa, mi casa, tiene que servir al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Serás salvo tú y tu casa. El diseño de Dios son los hogares. Los hogares para Dios, las familias para Dios. A veces tenemos en la iglesia muchos individuos viniendo, pero pocas familias asistiendo. Ya vamos a hablar de Eutico y ahí tú vas a estar más claro. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Y cuando me toca predicar, a mí me gusta que la gente se siente juntita. Así que vamos a dar un paso adelante, una silla adelante y que nadie quede solo. Si hay espacios vacíos, los vamos a llenar. ¿Alguien de aquí conoce a alguna persona que esté perdiendo el cabello? ¿Te has dado cuenta que cuando uno pierde el cabello tiene como lagunas? Como que hay pedazos así como con pelo y otros no. Bueno, cuando no nos sentamos todos juntitos en la iglesia así se ve. Como que hay pedazos así, como que le falta algo. Que nadie se siente solito, que todos tengan a alguien al lado. Amén. Y así vamos a estar más abrigaditos igual porque hace un poco de frío. A algunos hoy día les espantó la lluvia. Y otros celebraron el Día del Niño. Y otros están en Calama, sirviendo al Señor. Oramos por nuestros pastores que están allá, ¿cierto? Gloria a Dios. Este mensaje se llama Entre Nosotros. Bien, vamos a la palabra del Señor. Hermanos, la piedad es la virtud por excelencia, como fruto de una salvación genuina. Varios son los pasajes de la Biblia donde se habla acerca de este fruto, la piedad. Por ejemplo, tenemos una vez donde Pablo aconseja a Timoteo y le dice, ejercítate para la piedad. También tenemos otro consejo para las mujeres que dice, mujeres vístanse de buenas obras y de piedad. Tenemos otro consejo como que dice, huye de estas cosas y sigue la piedad. En otra parte dice, vivamos quieta y reposadamente con toda piedad. También, grande es el misterio de la piedad, la antítesis del misterio de la iniquidad. Entonces, si en tantas partes de las Escrituras encontramos esta palabra piedad, no deberíamos tenerla como algo para pasarlo a la ligera. Entonces, usted me pregunta a mí, ¿qué es la piedad? Participe conmigo, iglesia. Usted participa conmigo. Pregúnteme. Eso, con energía. Hermanos, la piedad bíblica es la expresión de aquello que creemos manifestado en lo cotidiano. Distinto a la religiosidad, que es la apariencia de piedad. En otras palabras más sencillas, la piedad es la manifestación de Cristo en los ambientes cotidianos o caseros. ¿Estás viendo a Cristo en tu casa? ¿Estás manifestando a Cristo en tu casa? ¿Las personas que te rodean están viendo al Señor? Es un ejercicio y una pregunta que todos deberíamos hacernos, porque acá en la iglesia todos nos podemos ver espirituales y todos nos podemos ver como blancas palomas con una aureola en la cabeza y pareciera que aquí todos somos
3 veces santos. ¿Es cierto? Y es algo que constantemente yo me hago una pregunta si realmente en mi casa estoy manifestando al Señor. Entonces, esta línea divisora entre la piedad y la religiosidad es muy delgada. El tema es que la gente que está alrededor nuestro se da cuenta. A veces no nos dicen nada. Pero que nuestra familia, y no lo vea como un ataque ni como algo que usted debería empezar a cuestionarse si realmente es cristiano, que nuestra familia no esté aquí con nosotros, habla un poco de si esa piedad que decimos profesar realmente está llegando a nuestros hogares. Porque las personas que nos conocen van a ser mucho más receptivas al Evangelio cuando nuestra propia vida está dando frutos dignos de que nuestra vida cristiana es genuina. No debemos conformarnos con venir solo como individuos a la iglesia, porque el Espíritu del Señor es que nuestra casa sea ganada para Él. Y por eso bendigo la vida de Araiza, porque ella tiene una pasión por la evangelización, pero no solo en lo público, sino también en lo privado. Y usted cuenta alrededor de ella, sus hermanas, sus 2 padres, sus hijos, sus sobrinos. Eso hay que comenzar a tomarlo en serio. No puede pasar un año más donde nuestros conocidos y familiares aún no hayan sido impactados por la luz del Evangelio. ¿Lo cree? ¿Puede decir estas palabras conmigo? La salvación es para mí, pero también para mi casa. Amén. Así es. Todos los que estamos involucrados en la iglesia activamente debemos tener en claro una cosa: no hemos sido sacados de este mundo. Estamos y participamos en cada ámbito de este mundo. Trabajamos, tenemos una casa que cuidar, tenemos vecinos. Algunos van al colegio, otros a la universidad. Y el consejo divino es claro cuando nos dice que nosotros tenemos que tener buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito el Evangelio y para que no estemos envueltos en la trampa del diablo, porque no hay mayor trampa del diablo que crear cristianos religiosos con dobles vidas, donde en la iglesia se vean aparentemente piadosos, pero afuera son lobos rapaces. Si empezamos aquí a destapar las cajas, ¿quién de aquí todavía dice garabatos? ¿Quién de aquí todavía tiene ataques de ira? ¿Quién de aquí todavía en sus casas se escuchan gritos? ¿Quién de aquí todavía en el trabajo sigue hurtando cosas pequeñas? Esa es la religiosidad, muy distinta a la piedad, porque la piedad es la manifestación de Cristo en los ambientes cotidianos. Y por eso el Nuevo Testamento habla mucho acerca de esto. Ejercítate para la piedad, vístete de piedad, manifiesta la piedad, el misterio de la piedad. Y hay un fruto que se va a manifestar cuando nuestras vidas son realmente piadosas. Nuestras casas empiezan a ser impactadas por el Evangelio. Y ellos empiezan a seguirnos, a creer en lo que nosotros creemos. Y a veces tú te puedes cuestionar, pero si yo le he predicado a mis hermanos, y yo les he hablado a mis familiares, y yo incluso le he dicho a mis vecinos, pero como que no conectan, como que no quieren, como que no responden. Van a responder cuando nuestra vida esté dando fruto digno que llame a la gente al arrepentimiento. Amén. Sí, muchos de nosotros aquí
estamos hoy día conformándonos a que nuestras casas no sirvan al Señor. No podemos seguir igual, nuestras casas tienen que venir al Señor, nuestras familias deben conocer el Evangelio. No puedes salvarte tú nomás, no nos podemos salvar nosotros nomás. Qué triste sería llegar al cielo y que nosotros miremos alrededor y no esté nuestra hermana, no esté nuestro papá, no esté nuestros primos, no estén nuestros hermanos. A ellos decimos amar. Podríamos entonces ignorar y ser apáticos a que ellos se pierdan y se vayan al infierno. No lo creo. En ninguno de nosotros está ese corazón. Tú quieres que tu esposo se salve, tú quieres que tu hija sirva al Señor con todo su corazón. Sé que lo deseas. Ese es nuestro anhelo. Todo bien si estamos activos y sirviendo en la iglesia. Todo bien si nuestra mente está en el propósito. Todo bien si tenemos hambre de servir en alguna área de la congregación. Qué bueno que anhelemos obispado, qué bueno que anhelemos dones, qué bueno es que anhelemos llamamiento, qué bueno es que deseemos que nuestra voz pueda resonar en otros lugares. Pero es importante que hoy día nosotros podamos ser conscientes de nuestro entorno. Entre nosotros hay personas que no han logrado ser despertadas a la luz del Evangelio y somos nosotros, no otros, los llamados a traer el espíritu de la resurrección a sus vidas. Ahora voy a hacer de nuevo el ejercicio, pero esta vez con una silla vacía, igual como está ahí en la diapositiva. ¿Ves una silla vacía al lado tuyo? Esa es la silla de tu papá. ¿Ves a una silla al lado tuyo vacía? Esa es la silla de tu esposo. ¿Ves una silla al lado vacía tuya? Esa es la silla de tu hermana. Queremos ganarnos y comernos el mundo y declarar que Puerto Montt será para Cristo, pero no hemos ganado nuestra casa. Y el mensaje del Evangelio es claro: Jerusalén primero, nuestra casa. Yo he conversado en varias oportunidades con Araiza y nosotros nos cuestionamos y sacamos cálculos y fórmulas de cómo poder consolidar mejor. Nosotros nos partimos predicando el Evangelio. Yo creo que si todas las personas a las que nosotros le hemos evangelizado vinieran a la iglesia, no daría abasto ni el Arena Puerto Montt. Pero hemos invertido las prioridades. Querer ganar al mundo, pero perdiendo nuestra casa. Es tiempo de que nuestra casa venga al Señor y lo debemos tomar en serio. No va a ser el pastor el que va a ir a ganar tu familia, vas a ser tú. No va a ser el ungido especial el que va a ganar tu familia, vas a ser tú y yo. No va a ser un enviado especial que venga del tercer cielo, un pastor famoso que vaya a ganar tu casa. Seremos nosotros, porque si nosotros estamos en ese lugar es porque Dios nos escogió a nosotros para ganar a esas personas, las que están en nuestra casa. Ahora sí, vamos a la Biblia. Hechos, capítulo 20. Versículos 7 al 12. Leemos la palabra del Señor todos juntos. Esta es la historia de Eutico. Ahora sí vamos a encontrar sentido a lo que vamos a conversar. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reunimos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él, lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo.
Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto llevaron al joven a su casa vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Los euticos están entre nosotros. Los euticos son personas que vienen a la iglesia, pero no necesariamente han conectado con la vida de Dios. ¿Quiénes de aquí hemos conocido a una persona que dice, no, si yo vengo de visita nomás? O el típico esposo que acompaña a la señora, pero viene así como a regañadientes. Están entre nosotros. En lo particular, este joven tenía entre 14 o 20 años. La iglesia se reunió por la noche del domingo. En el contexto era un día cualquiera, un día laboral. Al ser muchos de ellos esclavos, trabajaban durante muchas horas en el día. Muchos de ellos cansados físicamente llegaban a la reunión, pero sin perder la oportunidad de congregarse y ver a sus hermanos. Hermanos, los euticos a veces no han tenido la fuerza necesaria para expectar de la misma forma que nosotros a la palabra de Dios. Cuando yo era pequeño a mí me pelaban porque me quedaba dormido en la iglesia, pero nunca he dejado de estar en la iglesia. Habían hermanos religiosos que se quejaban de mí con el pastor y decían, su hijo se la pasa dibujando en el culto, y no sabían que lo que yo era dibujaba las prédicas, los personajes de los que mi papá hablaba, y yo los dibujaba y hacía historietas. ¿Sabe qué? Hay personas que llegan a nuestras reuniones, no siempre están conectando de la misma forma que nosotros, pero están, y eso es lo importante. Los euticos son personas que en ocasiones han caído y que necesitan el espíritu de la resurrección, que la vida de Dios los impacte de tal forma para que puedan conectar, así como tú y yo hemos conectado con el evangelio, con pasión, con vigor, con energía, dispuestos a morir por la causa del evangelio. ¿Saben qué? Yo he escuchado algunas prédicas acerca de Eutico antes, pero a Eutico no lo ven como un muchacho frágil, que probablemente era un esclavo y cansado, llegó a la hora del culto para estar en la reunión. ¿Sabes cómo hablan de Eutico? Lo critican, diciendo, no estaba prestando atención a la prédica, estaba en la ventana, estaba por allá, no cerca del mensaje. Incluso han hablado de Eutico diciendo que estaba con un letargo espiritual para hablar acerca de esta condición de la iglesia como apesumbrado, y sacan a Eutico como un personaje que tenía un letargo espiritual. Verdaderamente lo que le pasaba a Eutico era que si nosotros quitamos todas esas críticas, nos vamos a encontrar con este muchacho adolescente que probablemente era esclavo, que llegó cansado a la reunión, lo que es natural. Si usted trabajó toda la noche y llega a la hora de la reunión acá y está como pestañeando, nosotros no tenemos por qué mirarlo en menos, si el cansancio es parte de la vida. Ahora también el relato bíblico habla de que había muchas lámparas, y lámparas no es como lámparas, ¿cierto? Eran velas, y habían tantas que todas esas luces prendidas al mismo tiempo producen calor. O sea, imagínate en una tierra donde hace calor y además con muchas luces encendidas al mismo tiempo en velas, más el hacinamiento de muchas personas en un lugar y con sueño, mezcla todos esos componentes. ¿Qué te va a dar a ti? Sueño.
y me pongo en los zapatos de Eutico y lo veo mejor yéndose a la ventana, es decir, voy a tomar un poquito de aire aquí, que me llegue un poquito la brisa de afuera, porque las ventanas no tenían vidrio, eran solamente espacios huecos. Me voy a ganar aquí para que me pueda llegar un poquito de brisa y así se me pase el sueño. Me pongo en los zapatos de Eutico. ¿Te puedes poner en los zapatos de Eutico? Pero vencido por el sueño. El relato bíblico habla de que estaba luchando con el sueño y fue vencido por el sueño. Y se cayó del 4º piso y se murió. Ahora, es importante decir lo siguiente. Al final del relato bíblico vemos que una vez que ocurre el milagro y este niño resucita, dice la palabra que lo llevaron a su casa, vivo y sano. La palabra no dice que se fue con su familia a casa, vivo y sano. Puedes entreleer conmigo y observar que probablemente este muchacho iba solo a la iglesia. ¿Quién de aquí ha venido solo a la iglesia por años? Eso va a cambiar. Los euticos normalmente no han conectado completamente con el evangelio, pero no obstante están entre nosotros y no deben ser ignorados. A mí me caen mal las personas que, creyendo estar en un nivel espiritual alto, miran en menos a aquel que le ha costado un poco más, o aquel que aún no ha sido perfeccionado en madurez tanto. Le dicen que no tiene carácter, le dicen que se tome las cosas en serio, que el evangelio no es un juego. Pero ¿sabes qué prefiero yo y qué deberías preferir tú también? Una persona que tal vez a medias tintas está, pero está. Que no ha terminado de nacer de nuevo, pero que está. Y no debe ser ignorado. A veces de repente aparece una persona que no ha aparecido hace 2 meses en la iglesia y le tiramos la talla pesada. Cometa Halley. Yo no sé si eso va a animar lo suficiente a una persona para decir, ¿hoy día me dijeron Cometa Halley? Sí, voy a empezar a ir todos los domingos. ¿No es cierto? Hermano, ¿sabe lo que difícil puede volverse remar e intentar seguir a Jesús cuando en tu casa nadie decía lo mismo? ¿Quién de aquí viene solo a la iglesia? Que su casa no sirve al Señor. Habemos algunos. Hay algunos. Yo tengo un discípulo predilecto que no he visto ya hace más de un mes y puedo tratar de comprender qué lo hizo desfallecer. Y es que debe ser muy difícil cuando tú conectas con el evangelio, pero en tu casa hay toda una atmósfera que lo único que quiere es sacarte del evangelio. Y es por eso que el evangelio tiene que ir a las casas. Y es por eso que Dios necesita a ti levantarte como una lumbrera para tu hogar, para que a pesar de que haya adversidad en tu casa, a pesar de que haya oposición en tu casa, el evangelio pueda invadir tu casa y mi casa. Cuando una persona viene sola a la iglesia, la guerra se vuelve densa, el camino pesado. Jesús, cuando pensó en la iglesia,
pensó en familias alrededor de una mesa. Qué hermoso es saber que las primeras reuniones de la iglesia no tenían la forma de culto que hoy día tenemos nosotros. Si puedes entreleer el relato que acabamos de leer, vemos que ellos se reunían alrededor de la mesa del Señor y celebrando la cena del Señor. Y cuando celebraban la cena del Señor, la Biblia dice que se juntaron para celebrar la cena del Señor. Y ahí Pablo alargó su mensaje hasta el otro día, no porque tenía muchas ganas de hablar, sino porque al otro día ya se iba yendo y aprovechó el tiempo para edificar a la iglesia en la ciudad de Troas, porque luego se iba a retirar. No era un pastor bueno para el micrófono, era un apóstol con la urgencia de edificar a sus hijos espirituales. Entonces tú ves y yo veo que la primera iglesia se juntaba alrededor de la mesa, porque cuando nosotros celebramos la cena del Señor, tampoco es este acto litúrgico donde hay un pancito pequeño, un vino, y todos tomamos un poquito y lo compartimos. La cena del Señor en los inicios era realmente comer juntos. Y cuando comían juntos, luego de comer juntos, celebraban la cena del Señor. Se paraba el pastor o quien estaba allí realizando el momento, decía: este es el cuerpo de Cristo. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces vemos el modelo del Señor de iglesia como la familia alrededor de la mesa compartiéndolo a Él. Y alrededor de esa mesa, Cristo restaurando vidas, devolviendo amor a las casas, cambiando las aguas amargas por dulzura. A los padres que alguna vez fueron de palo y violentos, volviéndose tiernos consejeros. A madres de roca, siendo más amorosas con sus hijos. Tú y yo hemos leído en algún momento ese versículo que decía: tuvieron por padre a un palo y por madre a una roca. Bueno, cuando el evangelio no llega a nuestra casa, normalmente podemos encontrarnos con ambientes así, ambientes hostiles, ambientes tristes, ambientes apáticos. Pero cuando Jesús está en un hogar, encontramos todo lo contrario. Hay amor, hay ternura, hay corrección. No necesariamente hay dejar hacer. Por el contrario, porque cuando hay una casa donde reina el Señor, también hay orden. Pero hay amor. ¿Por qué hay muchos jóvenes que llegan a la iglesia y encuentran aquí un refugio? Porque en su casa no hay cariño. Es por eso la urgencia de que Jesús regrese a los hogares. Porque Jesús es el único que puede cambiar la realidad de nuestra casa. ¿Usted lo cree? ¿Sabes que cuando este muchacho cae, tiene que haber sido un momento muy difícil? ¿Te imaginas así, todos conectando, llorando y pensando en el sacrificio de Jesús? No lo sé. De que haya estado hablando Pablo. De la gracia abundante, del nuevo nacimiento, de la fe en Dios, no lo sé. Poniendo fundamento. ¡Pah! Y se le cae. Se le cae el muchacho. Que en este mismo momento, los niños que están jugando allá adentro, uno pase a... no sé. Se cayó de la escala, estaba jugando en la escala de la iglesia. Todos vamos a correr, el culto va a parar y nos vamos a ir para allá. ¿Te imaginas que el Señor no hubiese hecho el milagro? ¿En qué hubiese terminado esa reunión? Pablo lo abraza. Y en una traducción en inglés, que es la King James, que lo dice de una manera diferente, no solo dice tranquilos, está vivo, dice su vida está en él. Qué hermoso. Pudiéramos interpretarlo de esta forma: la vida del resucitado está en Eutico. Para los ojos de la realidad natural está muerto, pero él ya fue vivificado. Y lo que pasó en su espíritu ahora se materializa en lo natural. Vuelve a la vida.
Gloria a Dios. Entonces nosotros volvamos a pensar en ese hermano, en esa hermana que no ha conectado lo suficiente con la vida de Dios. Y en vez de mirarlo con recelo o con decirle que es un falto de pasión o de compromiso, lo miramos en misericordia y con gracia y seguimos sembrando la vida de Dios en él o en ella, creyendo que a su tiempo el poder de la resurrección lo va a despertar al propósito. Todos en algún momento fuimos ese rebelde, ese porfiado, ese que no tenía ganas de servir al Señor, el que venía al culto y estaba pegado al teléfono, el que venía al culto y se dormía, el que venía al culto y no estaba ni ahí, se ponía a conversar con el de al lado. Todos fuimos ese en algún momento. Lo importante es que nunca dejaron de sembrar en nuestro interior y hoy día podemos dar fruto y ser cristianos comprometidos con el llamamiento santo. Amén. La intención de este mensaje, hermanos, no está tan enfocado en enseñarle demasiadas cosas. Usted sabe que últimamente me está haciendo muy fanático de enseñarle muchas cosas y mi anhelo es que usted pueda aprender y crecer. Pero hoy día el mensaje es sencillo. Quiero involucrarte en este sentir de Dios para nuestra casa. ¿Puedes creer? ¿Te has cuestionado que tus hijos no quieren saber nada de Dios? ¿Que tu esposo aún sigue siendo frío? Yo te digo hoy, hay esperanza en ese lugar si hay hijos e hijas que están caminando en el poder de la resurrección. Aunque tu casa todavía no venga el Señor, hay una esperanza. Tú estás en esa casa y mientras en esa casa haya un hijo de Dios, hay esperanza de salvación. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? Hermanos, muchas de las resurrecciones que el Espíritu Santo dejó registradas en la Biblia, peculiarmente fueron a niños, a adolescentes. Mira, resurrección al hijo de la viuda de Sarepta, un niño. Luego con Eliseo, ese fue con Elías, luego con Eliseo, el hijo de la mujer sunamita, un niño. El hijo de la viuda de Naín, por manos de Jesús, un niño. La hija de Jairo, una niña. La resurrección de Eutico, un joven. Y después tenemos otros dos más grandes, Lázaro y Dorcas. Pero ¿qué quiso dejar por escrito el Espíritu de Dios en las Escrituras? Que como la mayoría de estos casos eran de niños o jóvenes, con toda una vida por delante, con mucho que ofrecer, con mucho que dar, con mucho que descubrir, tenemos una realidad. Satanás tiene una pasión por matar el propósito en los jóvenes, en los niños, que son el futuro. Debemos comprender la problemática de que muchos jóvenes están atentando contra su propia vida, y no solo estoy hablando de terminar con su vida, sino de tomar decisiones que afecten su vida por el resto de su vida. Tú y yo tenemos jóvenes que Satanás tiene pero en el ojo para aniquilar el propósito eterno de Dios que Él planificó para sus vidas. Tú que eres madre, ¿estás escuchando este mensaje? Satanás odia a tus hijos, pero Dios te ama tanto que usará tu vida para salvar a tus hijos. Por eso ayer cuando hablaba con Valeria y le preguntaba cómo estaba, sin el ánimo de querer saber lo que le pasaba, comprendo algo que no puedo ignorar, que entre nosotros
hay muchachos, hay muchachas, hay personas con los cuales no podemos ser apáticos, con los cuales no podemos dejarlos caer, con los cuales necesitamos estar atentos porque están a punto de morir. Y aquí el Señor me entregó una palabra para nosotros. Iglesia, es tiempo de volver a mirar a los jóvenes, a los adolescentes. Los hemos perdido de vista. Se durmieron y muchos de ellos desaparecieron y otros cayeron. Pero es tiempo de volverlos a buscar. Y cuando los busquemos, no los dejemos caer. Como una vez de ahí, de esa ventana en un cuarto piso, Eutico cayó. Amén. Esta iglesia tuvo un corazón para los jóvenes en la historia reciente. Ese corazón no podemos perderlo. Ninguno de nosotros. Independiente que yo en algún momento ya no sea el pastor con los jóvenes, porque probablemente el Señor me está trasladando a otras funciones, pero es necesario que puedan despertarse corazones que amen a los jóvenes. Hay un pastor de Argentina que tiene una iniciativa muy hermosa. Él pinta muros en la calle con una frase sencilla: tu vida vale mucho. Ya, no tiene Jesús por ninguna parte, no tiene un tremendo versículo. Tu vida vale mucho. Y abajo le pone la red social de la iglesia, el número de teléfono de la iglesia. En cada barrio, en cada esquina de la ciudad donde Dios los plantó, con un entendimiento divino de que probablemente muchos jóvenes estaban atentando contra su propia vida, Él empezó a poner el mensaje de la vida en todos los lugares de esa ciudad. Tu vida vale mucho, tu vida vale mucho. Una cantidad de jóvenes que han llegado a esa congregación por una simple frase: tu vida vale mucho. Porque en el reino de Dios todas las vidas importan. Y están entre nosotros y no las podemos ignorar. No te podemos ignorar, te tenemos que amar, te tenemos que cuidar. ¿Imaginas que aquella reunión hubiera tenido un triste final con uno de sus congregantes muerto? Hubiera sido una desgracia. Pero gloria a Dios que la iglesia fue consolada y aliviada al ver el milagro en la vida de este joven. Si bien el Señor resalta su resurrección natural como algo hermoso con lo que todos nos alegramos y quisiéramos ver, y yo sé que el Señor lo sigue haciendo alrededor del mundo, hay lugares donde Dios sigue resucitando personas que han perdido la vida naturalmente. Ahora nosotros entendemos que probablemente Eutico nuevamente, después de ser resucitado, en algún momento cuando pasaron los años murió. Pero para aquellos que mueren naturalmente tenemos una esperanza de que seremos vivificados en gloria cuando el Señor venga por nosotros. Nuestra vida está segura en Él, nosotros no nos vamos a morir porque tenemos vida y vida en abundancia, y nuestra vida está segura en Dios porque Él pagó el precio y le quitó las llaves de la muerte. Él es la resurrección y la vida. ¿Cuántos lo creen? Fernando está bailando. Hay un sentir de parte de Dios en mi espíritu, y sé que también es el sentir para a muchos de nuestros hermanos en la congregación. Nuestra iglesia debe profundizar los relacionamientos. Nuestra iglesia no puede seguir siendo solamente de personas que asisten y que se saludan el día domingo y después hasta el otro domingo. Usted debe empezar a sentir una carga por empezar a tener amistades profundas en medio del cuerpo. Usted y yo necesitamos tener
una inquietud profunda en nuestro interior de que nuestros amigos estén en la iglesia. Mira a su alrededor, ¿sus amigos están aquí? Hay otra ocasión, en Hechos 16. Que entre nosotros están también los que han pensado en morir. Mira, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios en la cárcel. ¿Quién podría estar cantando en la cárcel con gozo? Solo Pablo y Silas, con un entendimiento profundo acerca de la eternidad. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, pero por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Luego el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú, junto con los de toda tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a los que vivían en su casa. Y aún en esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a toda su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. La honestidad, sin duda, es el mejor mensaje que nosotros le podemos mostrar a quienes aún no han creído. Una vez que el hombre vio que no habían huido, él pudo darse cuenta de que Pablo y Silas eran verdaderos enviados de Dios. El carcelero entendió de inmediato que por medio de la piedad genuina de los apóstoles, que el mensaje del evangelio era real. ¿Saben? Y vuelvo a preguntar, ¿Cristo es visto por los que nos rodean en los ámbitos cotidianos? ¿Realmente se expone lo que somos en los momentos críticos? Ahí cuando hay una prueba, ahí cuando hay una dificultad, ahí cuando tienes la oportunidad de salirte con la suya. Estos podían haber arrancado y no solamente él y decir: ¿sabes qué, Silas? Vámonos de aquí porque tenemos que seguir predicando el evangelio. Salgamos de una, mira, Dios nos está abriendo las puertas para que arranquemos y podamos seguir propagando el evangelio. Podían haberle dicho a todos los demás: acompáñennos, tenemos un lugar, un refugio, hay cerca una iglesia para que todos ustedes que están en la cárcel también vayan con nosotros y les vamos a presentar el evangelio. ¿Saben lo que hizo Pablo y Silas? Se quedaron aunque tenían las puertas abiertas, porque ellos entendían que la honestidad era superior y que en esa honestidad había una oportunidad para que el guardián de la cárcel, el gendarme, pudiera creer en el evangelio. Este acto de honestidad fue un acto de piedad y un acto de genuina fe de Pablo y Silas. Y vuelvo a recalcar, ¿qué es lo que puede causar que los que no creen en nuestra casa o en nuestros entornos puedan creer? Cuando ven verdaderas hijas y verdaderos hijos de Dios actuando con honestidad y siendo fiel a aquello que predican ser. Porque esa puede ser una puerta para que esas personas crean. ¿Por qué el carcelero solamente luego de ver que ellos se habían quedado ahí y no arrancaron responde: ¿qué puedo hacer para ser salvo? A veces insistimos tanto en predicar acerca de una u otra cosa, insistimos tanto en hablarles a nuestras familias de una u otra cosa acerca del evangelio, y a veces lo único que va a causar que esa persona realmente crea es que a ti y a mí
nos vean siendo honestos, genuinos, y que nuestro mensaje que hablamos con las palabras sea concordante con nuestras acciones. Es una urgencia de expresar al Señor en los ambientes cotidianos. Y aquí vemos otra instancia donde una vida fue librada de la muerte. El carcelero dijo, ya, si no me mato yo, me van a matar a mí porque se me arrancaron todos los presos. Si no me mato yo, me van a matar a mí porque se me arrancaron a todos los que yo tenía que mantener aquí. Y ninguno se fue. Se quedaron. Ahora Pablo y Silas fueron injustamente apresados, pero en eso hubo propósito, porque la victoria de una vida y una casa que se convirtió al Señor fueron el propósito de por qué ellos estuvieron presos allí. Valió la pena estar ahí. Valió la pena la cárcel injusta. Valió la pena ser apresados injustamente, porque a raíz de eso hubieron personas que vinieron al Señor. Y eso es majestuoso. Cuando el hombre estuvo a punto de morir, ellos mostraron que eran honestos, presentaron el evangelio, no solamente a él, sino también a los de su casa. Dice que después fueron a la casa del carcelero y Pablo y Silas le predicaron el evangelio a los de su casa y todos vinieron al Señor e incluso se bautizaron. Dios desea que el evangelio invada nuestras casas. Hermanos, hay una urgencia de Dios para que nuestras casas sean salvas. Y quiero decirte lo siguiente: si ellos no vienen todavía, mientras no vengan todavía, nosotros tenemos que ir a ellos. Iremos a ellos porque tú estás ahí en medio de ellos. El otro día le decía a Sofía, en tu casa no hay una casa donde se honra al Señor. En tu casa no hay un lugar donde se invoque al Señor. Entonces tú vas a comenzar a ser la que va a empezar a cambiar los ambientes en tu casa. Siéntate a la mesa, abre la Biblia, pone una canción de alabanza, empieza a orar fuerte, empieza a mostrar que el Señor está allí. Y eso va a empezar a inyectar temor en tu casa. Y poco a poco, por tu buen comportamiento, por tus frutos de honestidad, por tus frutos dignos de arrepentimiento, por tu piedad genuina, tu casa va a creer al Señor. Porque a pesar de que en tu casa puedan haber de repente, no sé, vicios, puedan haber malas palabras, puedan haber personas que corren directamente a sus propios deseos, tú vas a empezar a alzar la vara, a levantar a Cristo en tu hogar. Y eso va a empezar a cambiar las cosas y a cambiar los ambientes en tu casa. Te quiero decir lo siguiente: no importa si en tu casa no hay nadie que cree, puedes estar tú solo, pero empieza a cambiar los ambientes de tu hogar. Es tiempo que la oración vuelva a las habitaciones. Es tiempo que la palabra se comparta en la mesa, no como un acto religioso, sino como una expresión de la piedad. Pero en mi casa hay conflictos, dices tú, gente que no se habla, situaciones sin resolver. Yo te digo, nadie que decide que Cristo sea el centro de su casa queda sin la presencia de Dios para que cambie todas las cosas. ¿Sabes qué? Hubo una persona en la Biblia que dejó que la presencia de Dios llegue a su hogar. Ese fue Obed-Edom, que guardó el arca del pacto en su hogar, y eso trajo bendición para ellos y para toda su familia. Cuando nosotros decidimos que la presencia de Dios llene nuestra casa, tarde o temprano las cosas en nuestro hogar van a empezar a ordenarse. Tarde o temprano, y una vez lo conversaba con Araiza, lleva la presencia de Dios a tu casa y tú verás cómo tu casa viene al Señor. No sé si lo haya estado haciendo, pero al menos hoy día veo fruto de eso. Toda su familia está aquí, porque hubo una persona que entendió: no me voy a conformar con ser salvo yo, porque la promesa es que voy a ser salvo yo y toda mi casa. ¿Cuántos gritan amén al Señor? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Pero estoy solo, no importa. Pero llevo 2 años congregándome solo, no importa.
La promesa es que Dios va a salvarte a ti y a toda tu casa. Eso es como un ancla. No debes soltar esa promesa. Debemos caminarla. Debemos pegarla a las paredes, en los baños. Mi casa servirá al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Seré salvo yo y mi casa. En la puerta del baño, en las habitaciones, debajo de la alfombra, pancito de vida en la mesa. Mi casa servirá al Señor. ¿Sabes qué? Esta iglesia tiene 2 pastores a causa de una madre que no terminó de doblar rodillas por años para que esas 2 personas que vivían en su casa se convirtieran al Señor. Uno de ellos es Fernando Bustos Miranda, pastor de esta iglesia, que está en Calama. El rey de la noche, el rey de la bohemia, el que llegaban los carabineros de noche con los autos chocados a embargar las cosas. Y no estoy hablando mal, sino que estoy hablando para testimonio. Otro cabro rebelde que lo echaban de los colegios, que pasaba suspendido, que se metía en problemas, que una vez llegó incluso a robar en un supermercado y llegó con los carabineros como un convicto a la casa a los 15 años. Que era el hazmerreír, la crítica de muchos pastores, porque ves que llevaban a ese joven a los campamentos, siempre tenía que mandarse un condoro. Y ¿sabes qué? Hubo una madre que no dejó de creer de que su casa era propiedad de Dios. Y por la oración de esa mujer, hoy día hay 2 pastores que aman la obra de Jesús. Tú ves un hijo rebelde, Dios está viendo un médico y un padre de familia. Tú ves un esposo que no te acompaña a la iglesia y Dios ya está viendo un pastor. Es tiempo de creer en aquel que puede hacer las cosas que no son como si fuesen. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Mientras eso sucede, creo, me aferro a sus promesas, porque no voy a permitir que mi casa siga en oscuridad. Mateo 5, 14 al 16. Dice: ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz de Jesús en nosotros es para alumbrar nuestra casa. Muchos ansían ser un reflector de espacios públicos, pero con un hogar en oscuridad. Muchos quieren fama a causa del Evangelio. Muchos quieren hacerse conocidos a causa del Evangelio. Algunos piensan que la luz que Dios puso en ellos es para ir a alumbrar a lugares públicos de reconocimiento. La luz es para nuestra casa, dice la palabra, y alumbrará a todos los que están ¿en dónde? En casa. Somos sal y luz, sí, pero la luz primero es para la casa. Es necesario que la luz de Cristo alumbre en nuestros hogares antes que los espacios públicos. Nuestras buenas acciones son la luz por las que para que los que no crean puedan creer. Jesús quiere salvar nuestras casas y para eso nosotros debemos estar en nuestra casa. ¿Sabes que había algo que de repente pasaba mucho en esta congregación? Habían personas que estaban aquí y no pasaban en su casa. Después del culto se iban a la casa del pastor. Después del culto se iban a la casa de hermanos. Y sí está bien compartir, pero dejaban su casa. ¿Y cómo va a llegar el evangelio si tú no estás en tu casa? ¿Cómo va a llegar el evangelio si tú no estás en tu casa? ¿O no? Caminamos en el poder de su resurrección, finalmente. Y ponte de pie conmigo, hermano, hermana.
Efesios 5, 13 al 14. La Biblia dice, y lo leemos juntos: pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Hay auticos en medio de nosotros que necesitan ser sostenidos. Hay personas que están a punto de atentar contra sus propias vidas. Necesitamos detenerlo. Hay personas en nuestra casa que no están sirviendo al Señor. Necesitamos ir por ellos. Y vamos a clamar por nuestras casas. Hoy día hay gente aquí que no está sirviendo al Señor y que está en tu casa. Vamos a clamar. Vamos a hacer 3 cosas. La primera cosa es que vamos a adorar al Señor. Y mientras adoramos al Señor, tú vas a pelear por tu casa. Porque la promesa de Dios es que vas a ser salvo tú y toda tu casa. En segundo lugar, vamos a orar por los jóvenes que hoy día están aquí en la reunión y vamos a cubrir sus vidas. Y en tercer lugar, oraremos por las personas que son como Eutico, que están aquí, no han conectado todavía completamente con la vida de Dios, pero creemos que el poder de la resurrección los va a llamar tan fuerte que van a hacerse discípulos de Cristo con todo su corazón. Amén. Vamos a adorar a Dios. Te invito a que puedas levantar tus manos. Si tú estás con tu familia acá, acércate a tu familia. Y los que están solos, que hoy día vinieron solos a la iglesia, harán todos juntos una gran familia. Las familias júntense, pero todos los que están solitos se van a reunir en un rinconcito y van a estar todos juntitos. Leti, ¿tú estás solita? ¿Puedes juntar a los solitos? Para que no queden solitos. Así es. Los solitos, que no queden solitos. Padre amado, tú me estás llamando, la musiquita un poquito más fuerte. Padre amado, en esta hora te pedimos, Señor, para que tu diseño se manifieste en nuestros hogares. El desafío es el siguiente, iglesia: comenzar a llevar a Jesús a tu casa. Es tiempo de empezar a hacer las casas iglesias. No que dejes de congregarte aquí con todos nosotros, pero sí de apartar un tiempo en tu hogar para juntos invocar el nombre del Señor. El sistema nos ha dicho que al Señor solamente se le busca aquí. Y a veces podemos pasar toda una semana no buscando al Señor y esperando que llegue el domingo para recién ahí pensar en Él, para recién ahí levantar los brazos a Él, para solamente ahí abrir la Biblia. No, nunca fue el diseño de Dios. La iglesia era en los templos y en las casas. Y es tiempo de que nuestra casa se abra para que la palabra de Dios comience a ponerse como el centro de nuestras casas. Este es el desafío, iglesia. En tu casa, alguien de ustedes debe tomar la iniciativa para empezar a abrir la palabra, para apartar un tiempo en la semana para abrir la palabra. El tema del domingo, no lo sé. Repasemos el tema del domingo. ¿Se acuerdan que nuestro pastor nos había desafiado a eso? Y juntas a tu familia y vamos a tener un tiempo para orar y vamos a tener un tiempo para adorar a Dios y vamos a repasar lo que nos enseñaron el día domingo. Y tú vas a empezar como el Señor va a empezar a alinear las cosas en tu casa, como el Señor va a empezar a restaurar vidas, van a empezar a pedirse perdón unos a otros, van a empezar a decir: yo hace 3 años te hice esto, te pido perdón, el otro día te grité mal, te grité feo, te pido perdón. Y el Señor va a empezar a reinar en nuestros hogares. Sí, Señor.
Porque tu diseño son las familias. Y ahora empieza a orar por tu familia. Hay personas de tu familia que no están aquí. Empieza a pelear por ellos. Pero viven en otra ciudad, no importa. Que se congreguen en otra ciudad también. A la 1, a las 2 y a las 3. Levanta una oración en favor por tu casa. Todos juntos. Vamos a clamar. Levanta esa música, por favor. Me estás llamando, yo quiero ir. Araiza, júntate con tu familia, por favor. La iglesia no son de individuos, son de familia. El diseño de Dios es la familia. Y por eso Él quiere destruir la familia. El diablo quiere destruir la familia. Pero en esta casa van a haber hombres y mujeres que van a cuidar de su casa. Pelea por tu casa. Cree por tu casa.